Bien, alumnos, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la sesión de clase, alumnos. Voy a compartir pantalla. Para ver el tema de la sesión de hoy día, ¿ya? Vamos a ver a qué se refiere. Ahí está. Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, alumnos. Este es el tema referente a lo que es el formato condicional. Así se llama, ¿ya? El formato condicional. ¿Pero qué es el formato condicional? ¿En qué lo podemos emplear el formato condicional, alumnos? Como su mismo nombre nos indica, formato. Bueno, nosotros conocemos la palabra formato, que significa pues cambio de color, de letra, tipo de letra, tamaño, estilo, efectos, sombreado, etc. Todo eso se define como un formato. Pero condicional, ¿qué es? Condicional se refiere a una condición, ¿no? Y nosotros sabemos que la condición puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Verdadera cuando cumple y falsa cuando no cumple. Entonces, vamos a ver el formato condicional dentro de Excel ahora. Dice, el formato condicional ayuda, un momento, el formato condicional ayuda, dice, ayuda a responder estas preguntas porque facilita el proceso, dice, de resaltar celdas o rangos, ¿no? Celdas o rangos de celdas interesantes, destacar valores inusuales y de ver datos empleando, miren, diferentes formas. ¿Empleando qué? Barra de datos, ¿no? Escala de colores y conjunto de iconos. O sea, con este formato condicional podemos emplear ciertos comandos que nos van a ayudar a qué? A emplear distintas técnicas de utilizar el formato condicional. Ahora, un formato condicional cambia el aspecto de un rango de celdas en función de condiciones o criterios. Dice, si la condición es verdadera, el rango de celdas basa el formato en dicha condición. Si la condición es falsa, el rango de celdas no tiene formato, basada en dicha condición. En el caso de los formatos condicionales, alumnos, entonces trabajan con dos condiciones. Una si es verdadera y otra es falsa. Luego tenemos, por ejemplo, el formato condicional resaltar regla de celda. ¿Qué hace este formato, por ejemplo? En el caso, por ejemplo, del formato condicional, basado en, por ejemplo, en resaltar regla de celda, ¿no? Esta es una regla. Son varias reglas que vamos a ir aprendiendo. Permite aplicar a un conjunto de celdas seleccionadas formatos como el color de relleno, o sea, los rellenos de celdas, el color y estilo de borde, también el tipo, el color, inclusive también el tamaño de fuente, siempre y cuando cumplan una solicitud regla, para encontrar más fácil celdas específicas dentro de un rango. Se le aplica el formato basándose en un operador de comparación. Ese es el formato de resaltar reglas de celda. Tenemos otro formato, el formato de reglas superiores e inferiores, ¿no? Dice, ¿para qué? ¿Para qué se usa este formato? Para buscar valores altos como también bajos, ¿no? De un conjunto de celdas. Así es. Tenemos otra regla, la barra de datos, ¿no? Que nos ayuda ¿a qué? A ver un valor de una celda con relación a las demás. Dice que la longitud de la barra de datos representa el valor de la celda. O sea, una barra más grande representa un valor más alto y una barra más corta un valor más pequeño, más bajo. Las barras son útiles para encontrar números altos y bajos, sobre todo dicen en grandes cantidades, ¿no? En mayores y menores. Así es. Por acá tenemos otra regla, que es la escala de color. Dice, la escala de color son guías visuales que ayudan a comprender la variación y distribución de datos. Una escala de 2 colores permite comparar un rango de celdas, o una degradación de 2 colores.
El tono del color representa los valores superiores e inferiores. Luego tenemos el conjunto de iconos, ¿no? Utilicemos, dice, un conjunto de iconos para comentar y clasificar datos de 3 a 5 categorías, separados por un valor denominado umbral. Cada icono representa un rango de valores. Así es. Por ejemplo, miren, voy a compartir pantalla. Vamos a trabajar con un archivo que yo he preparado. Aquí. Ya está. Muy bien. Entonces aquí he preparado un pequeño archivo para trabajar, ¿no? Tengo varios ejercicios para poder aplicar con ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí hay ejercicios en la parte derecha. Miren. Esta es una planilla, por ejemplo, una planilla de trabajadores de una determinada empresa, donde tienen su sueldo básico, tienen sus aportes de descuentos que se les hace también, de descuentos que se les hace a cada trabajador, ¿no? Ahí están las obligaciones, los aportes, los primas seguros, su total de descuentos y su sueldo neto cuando cobra, ¿no? Y aquí tenemos una serie de ejercicios para aplicar referente al tema del día, que es este que está aquí, este iconito que está aquí. ¿Dónde se encuentra el formato condicional? Aquí, de la cinta inicio que está activa, aquí, formato condicional. Y ahí están las 5 reglas que vamos a estudiar hoy día. Dice resaltar regla de celdas, ¿no? Reglas superiores e inferiores, barra de datos, ¿no? Barra de datos, escala de color, escala de color, líneas de celdas, y el conjunto de iconos. Todas estas son las reglas básicas, alumnos, ¿ya? Las reglas básicas. Ya más adelante vamos a ver esta opción, que dice nueva regla, ¿ya? Más adelante. Hoy vamos a aprender todas sus reglas. 5 reglas. 1, resaltar regla de celdas. 2, reglas superiores e inferiores. 3, barra de datos. 4, escala de color. Y 5, conjunto de iconos, ¿no? Lo que hemos estado viendo en la parte de teoría. Entonces vamos a ir vamos a desarrollar la pregunta número 1 aquí. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? Dice, aplicar un formato condicional a los 3 sueldos básicos más altos, con relleno, con color de relleno celeste, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí tengo los sueldos básicos, ¿cierto, alumnos? Toda esta columna son los sueldos básicos. Entonces me está pidiendo que yo aplique un formato condicional a los 3 sueldos básicos más altos, con color de relleno celeste, ¿no? O sea, ¿eso qué me va a permitir a mí? Me va a permitir encontrar los 3 sueldos básicos más altos, porque me está pidiendo, ¿no? Los 3 sueldos básicos más altos. Entonces, para eso, yo voy a aplicar la regla, porque es una regla, ¿no? Una regla. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos iniciando entonces, a ver. Entonces, vamos a primero a seleccionar todos los sueldos básicos, acá, de todos los trabajadores. Ya está, primero seleccionamos, luego nos vamos a la cinta inicio, y la que está activa siempre, aquí en Word, en Excel también, cinta inicio, aquí, formato condicional. Y me dice los 3 sueldos básicos más altos. Entonces, voy a ir a esta regla, donde dice reglas superiores e inferiores. Entonces, en la teoría decía que esta regla se utilizaba para buscar valores altos y valores bajos, ¿no? Superiores quiere decir que son los más altos, y inferiores quiere decir los más bajos, ¿correcto? Entonces aquí, y aquí a la derecha aparecen las reglas. Miren, 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por debajo del promedio, por encima del promedio, etc. ¿Ven? Entonces yo quiero hallar los 3 superiores. Entonces acá el Excel me dice 10. Voy a elegir esa opción, porque me está dando 10. Selecciono, y aquí me aparece un cuadrito de diálogo de las reglas, dice, de los 10 superiores, o sea, de los 10 valores más altos. Pero en el ejercicio me dice a mí, a ver, 3. Entonces, este 10 lo voy a bajar a 3. Lo bajo a 3. Ahí está. 3. Ya tengo 3 aquí, y ahí ya puedo ir viendo quiénes son, más o menos. Miren, en la parte izquierda de la celda de los sueldos básicos. Ya, luego acá abro la flechita a la derecha, abro la flechita, y me voy a la última opción,
que dice formato personalizado. Y me aparece este cuadro de diálogo, ¿no? Este cuadro de diálogo. Me pedía relleno celeste, ¿no, alumnos? Entonces me voy aquí a esta pestaña. ¿Relleno de qué? De esta ventanita que es formato de celdas, que ya estas, algunas cosas hemos estudiado, ¿no? Número, fuente, borde, y ahora relleno, pues, ¿no? Relleno. Y me dijo celeste, ¿no? Si está el celeste, selecciono, ahora sí acepto, y acepto. Y ya está. Ya está, alumnos. Ya apliqué. Miren, ¿no? Este es el ejercicio. Entonces ya estoy aplicando aquí el formato condicional a los 3 sueldos básicos más altos con relleno de color celeste. ¿Y quiénes tienen los sueldos más altos? Tiene Miguel, ¿no? Miguel, que gana 3.000, es el más alto. Otro, Andrea, que gana 2.600. Y Pedro, que gana 2.200. Y los demás ganan menos de esos sueldos. Y ahí encontramos los 3 sueldos básicos más altos, ¿no? Se elegía por reglas superiores e inferiores, ¿no? Así es. Vamos aquí nuevamente, en el ejercicio 2, vamos a ver el ejercicio que nos dice. Dice lo siguiente, dice aplicar formato condicional a los 3 sueldos netos más bajos, ¿no? A los 3 sueldos netos más bajos, con relleno de rojo, con relleno rojo. A ver, entonces nuevamente, ¿no? Seleccionamos todos los sueldos netos, ¿ok? Vamos a la opción inicio, que ya está activa, esto está activa, ¿cierto? Vamos aquí a formato condicional, y me estoy diciendo los 3 sueldos netos más bajos, ¿correcto? Entonces nuevamente me voy a esta regla, superiores e inferiores. Ya no ingreso a 10 superiores, porque estos son los altos. Si no le digo aquí, o selecciono 10 inferiores. Voy a hacer un clic, muy bien, y me aparece este cuadrito diálogo de 10 inferiores. Bien, por defecto Excel me da 10, ¿no? Pero a mí me está pidiendo 3. Entonces bajo estos botoncitos. ¿Cuántos botoncitos puedo bajarlo? Tengo botones de incremento. Ya está, 3. Y ahí puedo ir viendo quiénes son los 3 sueldos más bajos. Luego me voy a la parte derecha aquí, donde dice relleno, rojo claro, con texto rojo oscuro, ¿no? Abro la flechita y me voy aquí a esta opción que dice formato personalizado. ¿Ya? Y me aparece este cuadro de diálogo de formato de celda. Me aparece aquí esta pestañita relleno, ¿no? Relleno. Y elijo el color rojo. Clic. Y aquí en la muestra aparece el rojo. Simplemente ahora le digo aceptar, ¿no? Aceptar, acepto y acepto. Y ya está. Ya están los 3 sueldos netos más bajos, ¿no? Entonces, con esto, con este comando, o con esta regla de llamadas superiores e inferiores, puedo buscar valores altos y valores bajos, como decía en la teoría. Así es. Seguimos con el ejercicio 3. Vamos al ejercicio 3, que nos dice el ejercicio 3. A ver. Dice, a ver, aplicar formato condicional con barra de datos a la columna aporte obligatorio, dice, ¿no? Aporte obligatorio. Ojo, nos está pidiendo que apliquemos un formato con barra de datos. A ver, vamos a seleccionar entonces todos los aportes de la columna obligatoria, todo esto, ¿no? Seleccionamos, nos vamos aquí a formato condicional y nos vamos aquí a barra de datos, ¿ya? No nos dice en la teoría, no nos dice el color, creo, a ver, no nos dice el color. Simplemente nos está pidiendo que elegimos una barra de datos. Barra de datos, y acá tenemos de dos maneras el color, ya sea un color sólido, que es único, y un degradado. Vamos a elegir el color degradado. Yo voy a elegir el color verdecito. ¿Ya? Verdecito. Clic, relleno sólido, verde. Ya está. Esa es una barra de datos, alumnos. Esa es una barra de datos. Si podemos observar, alumnos, aquí en este formato condicional de barra de datos, van a ver, hay veces una barra más grande, una barra más corta y otra más corta, ¿cierto? Van a ver una barra grande ahí. ¿Qué significa esa barra grande? Hay veces dice, profesor, ¿por qué esta barra está llena? ¿Y por qué las demás no? Y decíamos en la teoría que las barras van a permitir visualizar valores cortos y valores altos, ¿no? O sea, valores altos o valores bajos, o cortos, que son números cortos o números altos. Entonces,
Lo que nos enseña aquí es ver que las barras más grandes, son los valores más altos. Yo voy a ver acá, por ejemplo, de Miguel, su aporte obligatorio es de 240, y es el valor más alto. Por eso que tiene toda la barra completa, ¿no? ¿Quién lo sigue? Lo sigue de Andrea, 208, que casi se acerca, ¿no? Casi se acerca, pero no está cerca, ¿no? Entonces vamos viendo barritas cortas y simplemente barritas largas, ¿no? Para visualizar números cortos y números altos. Para eso se emplea una barra, para poder evaluar, ¿no? Evaluar una... Se utiliza bastante en la estadística, por ejemplo. Sí. Vamos a seguir con el ejercicio número 4. ¿Qué dice el ejercicio 4? Dice, aplicar un formato condicional a los valores mayores de 30. Dice. Mayores, no suena de mayores que 30. Mayores que 30 en la columna prima, dice. En la columna prima. Con relleno amarillo, dice. A los mayores que 30. Dice. Los mayores que 30. Entonces, ojo, dice, nos dice valores, ¿no? Mayores que 30. Miren esta regla, ojo, valores mayores. ¿Ya? Vamos a seleccionar aquí, con relleno amarillo, ¿no? Seleccionamos toda la columna prima seguro, ¿correcto? Porque acá nos está diciendo la columna prima seguro, ¿cierto? Columna prima seguro. Seleccionamos, vamos a formato condicional. Ahora, ¿en qué regla, profe? ¿Qué regla entramos aquí? En esta regla. Resaltar regla de celda. Y aquí está, ¿ve? Es mayor que. Es mayor que. Selecciono es mayor que. Y me aparece este cuadrito. Dice, es mayor que. Entonces, aquí coloco el valor que me pide. Mayores que 30. 30. Y el relleno es amarillo. Dice, agarro la flechita, ¿no? Y me voy aquí a formato personalizado. Y llego aquí a relleno. Selecciono relleno y elijo aquí el color amarillo. Acepto. Acepto. Ya está. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, alumnos? Estoy rellenando los valores mayores que 30. Mayores que 30. Con un relleno de color amarillo, ¿no? Esto se realiza mediante un operador de comparación, ¿no? Mayores que, menores que sean iguales, etcétera, ¿no? Así es. Vamos con el número 5. ¿Qué nos indica el número 5, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué se utiliza el ejemplo 5? ¿Cómo dice? Dice así, formato condicional con escala de color, ¿no? Tampoco no nos dice el color, solamente nos dice el formato de escala de color, ¿no? El formato condicional. A la columna total descuento, dice. A ver, voy a seleccionar toda la columna, me voy a formato condicional, acá directo, ya directo porque estoy en inicio, y aquí busco escala de color. Y aquí puedo elegir la escala con 2 colores, perdón, esta con 3 colores, esta también con 3 colores, también con 3 colores, 3 colores. ¿Ya? Esta ya creo que es con también 3 colores, y 2 colores, 2 colores. Voy a elegir este de 3 colores, ¿ya? Colores verde, amarillo y rojo. ¿Ya? Puedo cambiarlo al contrario, rojo, amarillo, verde. Cambio al contrario, verde, blanco, rojo. ¿Sí? Voy a elegir este color, escala de colores. Ya está bien. ¿Y por qué están los colores diferentes, profesor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué podemos hacer aquí, alumnos? Por ejemplo, en este caso aquí, nosotros vamos a ver los colores, este formato, alumnos, escala de colores. Ustedes van a poder observar, por ejemplo, los colores, era la relación, era verde, ¿no? Era verde, primero era verde, ¿no, alumnos? Primero era verde, luego amarillo, y luego rojo, ¿no? Ya. Por decir, ¿no? Los colores verdes son los colores más altos. ¿Ya? Los amarillos son los colores intermedios. Y los rojos son colores bajos. Pero ¿por qué, profesor, no fue, si los bajos son los rojos, ¿por qué cambia el color? Así es este formato, por la degradación. Si ustedes se dan cuenta, alumnos, miren, los 3 trabajadores que aportan más o le descuenta más en el trabajo son Miguel, Andrea y Pedro, ¿cierto? Son los trabajadores que ganan más sueldo y tienen más altos sus descuentos.
porque ganan más. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Miguel con Pedro, casi por ahí se da el color, ¿no? Un color. O sea, aquí se degradan los colores. La degradación, ¿qué significa la degradación? O sea, pierde la nitidez, ¿no? Pierde la nitidez. Si ustedes observan 297 con 297, van a poder darse cuenta que son iguales en el color. Y el 257 también es verde, pero es un poquito más bajo, ¿ya? Igual, si me doy cuenta, por ejemplo, en 92, que es el más bajo, si no me equivoco, luego sigue el 119, y luego sigue el 135. Son rojos, alumnos, pero la degradación, ¿no?, ha permitido que baje el color rojo. Igual en los demás colores amarillos también, ¿no?, bajan la intensidad. Así es. Por ejemplo, vamos a tratar de cómo se borraría un formato, ¿no? Dice, a ver, borrar el formato condicional de la columna, por ejemplo, sueldo neto. Claro que aquí está aplicado ya, ¿no? Aquí está aplicado eso, ¿cierto? Pero yo puedo, por ejemplo, seleccionar, a ver, me pide borrar, dice, borrar el formato condicional de la columna sueldo neto. Selecciono, me voy a formato condicional aquí al iconito, y luego aquí me voy a una opción que dice acá, borrar reglas. Y a la derecha dice, borrar reglas seleccionadas de las celdas, ¿no? Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Voy a hacer un clic y se borra. Así fácil. ¿Ya? Borrar. Ahora, por ejemplo, también voy a utilizar otra regla, la última que nos ha faltado. El conjunto de iconos. ¿No? A ver, aplicar el formato condicional a la columna, aplicar formato condicional, barra de iconos a la columna sueldo neto. Entonces vamos a aplicar, dice, vamos a aplicar un formato condicional, barra de iconos a la columna sueldo neto. A ver, es un conjunto de iconos, miren, alumnos. Voy a seleccionar, ya, miren, me voy aquí directo, aquí a formato condicional, y aquí está la última propiedad, miren. Aquí está el mismo tipo, otro tipo de conjunto, ¿no? Conjunto de iconos. Y miren a la derecha, van a ver bastantes iconitos. Van a ver bastantes iconitos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar con la flechita, ¿ya? Ojo, podemos ir a ver semáforo también, ¿ya? Con marco y semáforo sin marco. Voy a elegir yo flechita nada más. Ya, arriba, a la derecha, hacia abajo. Ya está. Para poder diferenciar acá. Ahí sí vamos a poder diferenciar con lo anterior, ¿ah? Miren, con lo anterior. ¿Ya? Con lo anterior. Miren. ¿Qué indica esto, por ejemplo, no? Aquí vamos a poder encontrar los valores más altos, ¿no? Los valores más altos, por ejemplo. Miren. Las flechitas verdes, ¿qué indican? Que son los valores más altos. Los que van hacia arriba, ya, entonces les estaba comentando, alumnos, que estas flechitas, este conjunto de iconos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Podemos evaluar aquí, alumnos, decir que las flechitas verdes, miren, las flechitas verdes son los valores más altos, entonces van hacia arriba, ¿no? La tendencia de ir hacia arriba. Flechitas verdes, valores altos. Ahora, flechitas de lado, valores medios, ¿no? En medio, o valores intermedios. Y flechitas hacia abajo, valores bajos, ¿ya? Entonces me permite a mí encontrar o visualizar los valores altos, medios y bajos. Cuando tenga grandes cantidades de información, alumnos. Grandes cantidades de información.
¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Bueno, listo, listo. Entonces continuamos, ya continuamos. Vamos a seguir trabajando, vamos a continuar. Seguimos aquí, muy bien. Voy a continuar con otro ejercicio, ¿ya, alumnos? Con otro ejercicio. Voy a ver el ejercicio número 2 abajo, en la parte inferior hay una hojita que dice ejercicio 2. Ya. Por ejemplo, aquí es, supongamos que yo voy a tratar primero de borrar todas estas notas. No, lo voy a cambiar el formato acá. Ya miren, ¿eh? Voy a cambiar acá. Voy a ponerle vacío esta área, ¿no? Sin borde, como si no tuvieran bordes, ¿ya, alumnos? Como si no tuvieran bordes, ¿ok? Ya. Luego lo vamos a colocar con los formatos. Ahora, miren, alumnos, lo que queremos hacer aquí en este ejercicio es aplicar una regla. Miren aquí. Miren que hice el ejercicio aquí, alumnos. Un ejercicio. Tengo un cuadro de consolidado de notas. Así llamamos nosotros. Un consolidado, que es un cuadro donde te muestra los cursos. Por ejemplo, matemática tiene varios cursos. Trigo, razonamiento, ¿no? Lógica. Igual comunicación tiene varios cursos. Entonces lo que queremos aquí aplicar, alumnos, es el formato condicional de acuerdo a un criterio específico, por ejemplo. Dice aquí en la teoría, dice, aplicar formato condicional a las calificaciones. O sea, a las notas, la otra opción, ¿no? A las calificaciones. ¿Ya? Entonces, nos dice aquí, por ejemplo, notas aprobadas, dice, notas aprobadas con color azul. ¿Ya? O sea, las notas aprobadas con color azul. Y las desaprobadas con color rojo, al texto, dice, ¿no? No sabemos que los números, bueno, rojos. Pero vamos a colocar qué nota, ¿no? ¿Qué nota? ¿De dónde? ¿Qué nota viene? Pues, ojo, ¿no? Así que tome ojo, por ejemplo. Si vamos a poner a las notas, por ejemplo, aprobadas, supongamos aquí en el Instituto Tecnológico, en todas las instituciones tecnológicas, que sean públicas o privadas, 13. 13 a más. De 13 a más. Color azul. Color azul. ¿Ya? Luego tenemos de 12, luego acá tenemos de 12 a menos, hacia abajo. Color rojo. ¿Ya? O sea, ese es el criterio de inicio. Ese es el criterio que tenemos que aplicar. De acuerdo al formato condicional. Entonces, a ver, primero vamos a seleccionar todas las calificaciones. Todas las calificaciones. ¿Ya? Seleccionamos todas las calificaciones. ¿Ok? Están seleccionados, solo calificaciones alumnos. Luego nos vamos aquí, bueno, de la cinta inicio, siempre estamos aquí inicio. Aquí, formato condicional, porque ese es el tema que estamos tocando. Ahora, ¿cuáles las reglas, profesor? Tenemos 5 reglas. Entonces, superiores y inferiores no puede ser. Barra de datos, menos. Escala de color, aún, tampoco. Conjunto, menos. Entonces, aquí, cuando se habla de resaltar reglas superiores o inferiores, alumnos, ahí miren cuántas reglas hay, ¿eh? Es mayor que, menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha y duplicar valor. Tenemos varias reglas. Entonces yo voy a elegir es mayor que. Es mayor que. ¿Ya? Aquí entonces yo voy a colocar mayor que 12 punto, por decir, 4, ¿no? Mayor que 12.4. ¿Y quién es mayor que 12.4? Mayor que 12.4 es 12.5. Que en la matemática 12.5 prácticamente viene a ser 3, ¿no? Yo no lo puedo decir acá 13, tampoco 13, ¿no? Porque si yo digo 13, el 13 ya no va a trabajar, ya no va a funcionar. Y según la regla, alumnos, nos dice de 13 a más. De 13, o sea, del nivel 13 a más. O sea, 13 está incluido.
Si te dijera mayor que 13, ahí sí ya sería pues 14. Nos está pidiendo de la regla, justo de la regla 13 a más. Entonces por eso lo coloco acá 12.4. Prácticamente, miren cómo lo marcó un 13. ¿Eh? Miren, si yo le coloco 13, aquí 13, miren, no lo marca, aquí dice 13. ¿Se dan cuenta? No funciona la regla. Está mal planteada. Es 12.4. Ahora sí lo marca el 13. El 12 tampoco no lo va a marcar. Pues. No, por lógica no. Porque me está pidiendo de 13 a más. Listo. Entonces es mayor que aquí 12.4. Abro la flechita. Me voy a formato personalizado. Ya no me voy a ir a relleno tampoco. No me dice relleno, sino me dice el color del texto. O sea, el color de los números. Entonces voy a ir aquí, a fuente, fuente, opción fuente. Y de fuente me voy aquí al color de letra, pues, ¿no? Que ustedes conocen, color automático. Abro la flechita, y dice, profesor, no hay acá azulito, hay este. Puedo elegir aquí más colores. Y aquí puedo elegir el azulito. Selecciono aquí, clic, acepto, y nace aquí el color de azulito, ¿no? Claro. ¿Ok? Aceptamos y aceptamos. Y ya está. Ya está lo único. Fíjense. Y este es el formato, ¿no? Ahora falta para las notas menores de 12, ¿no? De 12 a menos. Seleccionamos, ¿no? Nuevamente todo, ¿ok? Vamos a formato, reglas superiores y inferiores, ¿no? Ahora elegimos es menor que. Es menor que. ¿Menor que 11.5? No, tampoco no puede ser. Tampoco no puede ser. Menores que. Menor a 12.4, ¿no? Menor a 12.4 tiene que ser. Claro. O sea, de 12.4 hacia abajo. O sea, 12.4 no es 13. Bueno, recalcar. 12.4 es 12. Y segunda matemática, 12.5 y es 13. ¿Ya? Ahí tiene que ser menores a 12.4. Tampoco lo voy a colocar menores que 12. No, 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 no. Porque entonces tiene que estar incluido. Entonces menores que 12.4. Menores que 12.4. ¿Correcto? Abro la flechita a la derecha. Elijo formato personalizado. ¿Correcto? Me sigo yendo aquí en el formato de celdas, que ya lo conocemos para nosotros, esta ventanita. Me voy aquí a fuente que es para el color de la letra, tamaño de letra, estilo, ¿no? Etcétera. Me voy acá al color y busco el rojito, ¿no? Rojo. Acepto, acepto. Ya está, lunes. Ya está el formato condicional planteado. Ahora, supongamos que hay algún cambio por aquí, entonces el formato tiene que funcionar, lógicamente. Si yo de repente ya digo, a ver, en razonamiento matemático, Castillo Robles Pedro tiene 5, pongamos. Pero yo le voy a poner un 13 acá, 13, ¿ya? No sé, equivocamos por el 13. No voy a colocar 13. En 5 lo cambia a 13. 13, enter, cambia azul. Tiene que cambiar. Tiene que funcionar el formato condicional. ¿Ya? Es igual, profesor. Aquí Jorge Bejarano en aritmética sacó 10. Aquí tiene 10. 10. Enter. Rojo. Lógicamente, cambia. Igual, profesor por aquí, Honorio que está Wilmer, en lenguaje, sacó 19. 19. Cambió 19 azul. Tuvo rojo, ahora cambió azul. Entonces yo puedo hacer un cambio en una calificación que me haya confundido o me haya equivocado. Entonces el formato va a funcionar ahí, ¿no? Va a funcionar. ¿Por qué? Porque el formato ya está aplicado a esa área. Si yo, por ejemplo, por aquí abajo, bien, ¿no? Se me acaba el tiempo, alumnos. Si se termina el tiempo, vuelven a entrar, ¿y alumnos? Vuelven a ingresar al mismo link, ¿y alumnos? Aquí, por ejemplo, 10. Ya, bro. 10. 10 rojo, ¿ves? 9, rojo. 13, azul. 13, azul. 15, ¿se dan cuenta? ¿Cómo funciona el formato condicional?